Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes, amados hermanos, en esta mañana, para meditar sobre la palabra del Señor y dar continuidad a los estudios que hemos estado llevando a cabo del Evangelio de Lucas. Y en esta 14ª semana, con el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Y como subtema, el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén en esta tercera etapa, sus enseñanzas y advertencias. Y el tema de hoy que vamos a exponer tiene como título El joven rico, el precio de la vida eterna. Para lo cual yo les invito que me acompañen a leer Lucas capítulo 18, del verso 18 al 30. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Amén. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos siguen todos los días por este medio, después de leer estos versos, que por cierto nos narran una de las historias más conocidas por todos nosotros, inclusive me atrevo a decir, apreciado por algunos de nosotros, el día de hoy tendremos una reflexión sobre este tema que, por su contexto histórico y la profundidad de este pasaje, el cual se sitúa en la época de Jesús, donde la riqueza era frecuentemente vista como una señal de bendición divina. Como los líderes religiosos de la época de Jesús que tenían ese pensamiento de la riqueza, la cual ellos la consideraban como una señal de la bendición, y donde, por lo tanto, ellos esperaban que un maestro religioso fuera, por lo menos, moderadamente rico. Fíjense, moderadamente rico, como el hombre de esta parábola que vamos a escuchar. Sin embargo, el estilo de vida de Jesús y sus discípulos era notablemente diferente, desafiando con esto la creencia al demostrar que la riqueza más valiosa era la espiritual. Por esa razón, mis amados hermanos, les invito a poner atención a este tema, porque es esencial para nuestra vida espiritual. El precio de la vida eterna. Y tan solo al escuchar el título, no sé que a usted le venga a la memoria, pero a mí me hace reflexionar
sobre un precio, el precio de la vida eterna. Y cuando hablamos sobre un precio, es porque tiene un valor que quizás algunos no están dispuestos a dar o pagar, o mejor dicho, no estamos dispuestos algunos a pagar por ello. Porque muchas personas creen que la vida eterna es gratis, que no cuesta nada. Y eso es un concepto erróneo, mis hermanos. La vida eterna sí tiene un costo. Y cuesta muchísimo, hermanos. El precio de la vida eterna es el mismo para todas las personas, sean ricos, sean pobres, sean jóvenes o ancianos. No hay nada, pero nada que podamos dar a cambio para obtenerla. Y como usted sabe, no obstante de ello, Jesucristo fue quien pagó el precio por cada uno de nosotros. Como ustedes saben, con su sangre derramada en el Calvario, nos redimió y ahora, de manera extrema obediencia y dependencia de Él. Y esto, amados hermanos, te cuesta a ti, me cuesta a mí, cuesta la totalidad de lo que somos, de lo que eres y lo que crees tener. Por lo tanto, el mensaje de este pasaje probablemente es uno de los más exigentes y más impactantes que Jesús predicó acerca de una persona que vino a los pies de Cristo y a la vez muy controvertido por muchas personas. Cuando se compara con los otros evangelios de este evento, el protagonista aparece como persona joven y rica. Ese es el detalle característico de la historia. Pero únicamente Mateo, en su capítulo 19-20, dice que es un joven. Y Lucas, como ya lo acabamos de leer, asegura y dice que era un dirigente. El punto importante de este pasaje es que veamos que es un hombre principal, que era un dirigente, alguien con poder e influencia y además un hombre con una moral y religioso, con deseos de aprender y preguntar. Podemos concluir brevemente que quizás era un buen hombre, pero este hombre reconocía en lo íntimo de su corazón que algo le faltaba en su vida. Por eso pregunta. El Evangelio de Marcos dice o narra que vino corriendo y se puso de rodillas ante Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que le hace este hombre a Jesús era porque estaba buscando lo que él llamaba la vida eterna. Estaba buscando la felicidad, la satisfacción personal, la paz con Dios. ¿Cuántos de nosotros de lo que hemos deseado, felicidad, paz, deseamos eso? El no tener problemas, el estar siempre en paz con uno mismo y sobre todo con Dios, como este joven rico. Yo creo que muchos hemos pensado eso. Pero en el pasaje de Lucas, que ya leímos, 18 al 30, vamos a identificar 3 aspectos de la fe en Jesucristo que hacen que nosotros seamos verdaderamente discípulos suyos y por lo tal herederos de la vida eterna. Así que yo le invito a que ponga atención. Estos aspectos van a ser medición de nuestra profundidad, de nuestra fe y para aplicarlos a nuestra vida. El primer aspecto, quiero mencionar que la persona que busca vida eterna, lo primero que debe reconocer es que Jesús es Dios. Y para ello yo les recuerdo, mis amados hermanos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quien lo buscan, como dice el autor de Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero asimismo, esté convencido
que Jesucristo es el Salvador que Dios envió a la humanidad para ser salvos. El que cree en Él y en su obra redentora tiene la vida eterna, hermanos. Volvemos al pasaje. El joven llamó a Jesús Maestro bueno. En la cultura judía, mis hermanos, no hay ningún registro, no existe un registro que no esté documentado en donde se declara a un maestro como bueno. La palabra bueno antiguamente se usaba solamente para Dios, como referencia a una persona, nunca. Como lo podemos leer en el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová. O también como lo leemos en el verso 8 del Salmo 34, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Por eso hago mucha referencia a este diálogo cuando se pregunta a Jesús por lo bueno. Se le pregunta por Dios, porque solo por Dios se mide todo lo bueno que el hombre pueda conocer y anhelar, hermanos, como valor. El joven quizás vio algo en Jesús, semejante a Dios. No fue un mero halago que le dio o que le dijo. Tenía a Jesús en alta estima porque había escuchado de él, creyendo casi la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Pero la respuesta de Jesús afirma que nadie es bueno, sino solo Dios. Con eso Jesús estaba haciendo que aquel joven viese que si él reconocía bondad en Jesús, era porque él era Dios, que viera en Jesús no solamente un buen maestro, sino al Dios encarnado, como el apóstol Pablo lo narra en Colosenses 2:9, toda la plenitud y la divinidad habita en forma corporal de Cristo. Por esa razón, Jesús le insta a llegar más lejos en su razonamiento, lo cual le habría conducido a aceptar a Jesús tal como sus discípulos lo habían reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sigue diciendo el texto: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, pregunta el dirigente. El hombre pensaba que tenía que hacer algo, alguna gran obra o méritos para ganarse la vida eterna. No obstante, que era rico, dice que según él hacía todo, pero algo le faltaba. Pero Jesús le citó a aquel joven: ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no robes. Y esos mandamientos que citó Jesús tratan sobre la relación entre los seres humanos. Y el dirigente ya sabe la respuesta: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero había algo que no cumplía. Y esto lo vio Jesús en su corazón: el tener una verdadera relación estrecha con Dios. Cristo omitió decir los primeros 4 mandamientos que se tratan sobre la relación de Dios. Le faltaba amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que él necesitaba: una relación de obediencia con Dios verdadera que evidentemente no tenía. Y usted recordará lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Jesús lo ve con amor y acepta su respuesta, pero puede ver la influencia corruptora que la riqueza tiene sobre el hombre. Por eso le propone, en forma de terminar con la influencia dañina la riqueza, y le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Dice la palabra que ya leímos, que al oír esto,
se entristeció mucho, pues era muy rico, ya que su amor por la riqueza, el estatus y la autoridad que tenía era superioridad, y reemplazar todo eso por el amor y pleno total de Dios. El hombre no estaba dispuesto a entregar sus riquezas, y aunque para él sus riquezas eran como una piedra de tropiezo, un obstáculo para seguir a Jesús, con todo eso, mis hermanos, con pena, tomó su decisión y se decidió por el rechazo a Jesús y por ende a la vida eterna. Qué triste es ver al leer este hombre rico alejarse de Jesús. ¿Cuántos hombres habrá que hagan esta actitud de este joven rico, mis amados hermanos? Que tengan como verdadero Dios la comodidad y que le den culto a eso, a sus posesiones y a su riqueza. Por eso este joven sentía que Jesús le había pedido demasiado. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Esto fue lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y hoy se lo comento y se lo dice también a nosotros. Así que, amados hermanos, si realmente este hombre hubiera o quería encontrar la verdadera felicidad, tenía que liberarse o librarse de todo aquello y vivir para los demás con la misma intensidad con lo que había vivido antes para sí mismo. Quiero reflexionar con ustedes, hermanos. Si el Dios de una persona es aquello a lo que le da su tiempo, su pensamiento, sus fuerzas, su devoción, entonces valdría la pena meditar sobre esta parábola de este hombre rico. Un segundo aspecto: la abundancia, la riqueza y la salvación. Y también hablaremos de los necesitados. Versos del 24 al 27 de este capítulo que ya vimos. Jesús percibe la situación y dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. En realidad resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Fíjense, amados hermanos, que Jesús utiliza esta hipérbole, que quiere decir que las cosas son exageradas o disminuir una cosa. En este caso que nos ocupa, es una exageración, y para ello Jesús toma lo que en aquella época decían que al lado de la gran puerta de Jerusalén, por la que entraba todo el tráfico, había una puertecilla suficientemente ancha y alta para que pudiera pasar por ella una persona. Y se dice que esa puertecilla le llamaban ojo de aguja. Y de ahí el ejemplo del camello que quería entrar y no cabía. Y no cabía para poder pasar porque tenía que descargar su carga y poder entrar. Por eso Jesús dijo que es extremadamente difícil, casi imposible, que un rico entre al reino de los Dios. Es tan difícil como difícil que un camello pase por el ojo de una aguja con todo y carga. ¿Por qué? Porque el hombre rico ha guardado sus riquezas, ha atesorado y almacenado y no quiso desprenderse de ella.
no ha servido a Dios amando a su prójimo como a sí mismo, como dijo el mandamiento o como dice el mandamiento. Amados hermanos, razonemos esa situación del hombre rico para no crear confusión o especular como algunos piensan que Dios lo convirtió en un mandato para todos. Y no es así, no es así, amados hermanos, sino fue especialmente para este hombre rico cuyas riquezas claramente obstaculizaban su discipulado, o como otros que piensan que esto no aplica a nadie, tampoco, hermanos. Cuando claramente hoy en día vemos que hay quienes lo mejor que podían hacer por sí mismos, espiritualmente hablando, es abandonar radicalmente el materialismo que los está arruinando. Meditemos un poco en eso también nosotros. Jesús desafió al hombre a amar a Dios más que el dinero y las cosas materiales. Le hizo el llamado a dejarlo todo y seguirlo. Es un llamado a poner a Dios en primer lugar en todo. Es obediencia plena a los mandamientos de la ley que trataban sobre la relación del hombre con Dios. Claramente, amados hermanos, el problema no es ser rico, sino la actitud del corazón que tengamos hacia el dinero. Ese es el verdadero problema. Olvidarnos lo que le corresponde al Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:34. Y esto es una verdad, una gran verdad. A través de las épocas y en la actualidad, la fortuna parece corromper el ser humano y hacerlo obstinadamente resistente a cualquier transformación de la vida. Jesús quiere que reconozcamos que nuestra vida no se define por lo que poseemos, sino por el amor a Dios y a su llamado. La clave para una vida libre de ansiedad es un corazón completamente centrado en Dios. Jesús dijo: buscad en primer lugar el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Y el reino de Dios, amados hermanos, se hace realidad en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios. Y es importante aclarar que cuando se trata de riqueza terrenal, Dios, escúcheme bien, Dios nunca la condena, ni tampoco a los ricos, pero advierte que el pecado entra en la motivación económica cuando el dinero se convierte en el objetivo final y en la búsqueda principal de la vida. Pablo exhorta a través de Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Ese es el punto, mis amados hermanos. Continúa diciendo el verso 23, como ya leímos, dice que Jesús, al ver la tristeza del joven rico, no cambió las exigencias del discipulado cuando éste se marchó, sino al contrario, aprovechó su dolor para enseñar a sus discípulos y a todos los que quieran escucharlo, como hoy. Qué difícil es para quienes poseen riquezas entrar en el reino de Dios. Con esta frase, Jesús dijo claramente que las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios. Y en la actualidad, mis amados hermanos, a menudo pensamos que la pobreza es un problema social. Y es cierto, es uno de los grandes males de todo que sufre la humanidad. Pero que también Jesús nos dijo que siempre habrá pobres con nosotros. Mateo 26:11. Pero Jesús
nos dice que las riquezas pueden representar un problema mucho más grave que eso. Y como ya lo vimos, las riquezas son un problema, verdaderamente un problema, porque tienden a satisfacernos con esa vida que se busca por las riquezas en lugar de buscar a Dios, en lugar de anhelar la época venidera, la promesa de la vida eterna, hermanos. Quizás alguien pueda pensar igual que los que estaban allí, que dijeron, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse con todo esto? La respuesta de quienes oyeron esto en ese momento es propio, amados hermanos, de la naturaleza humana, porque siempre se encuentra uno pensando en los bienes materiales. El mundo actual está en desesperada necesidad de comida, techo, abrigo y remedios, sobre todas las cosas del Evangelio. No hay por qué asombrarse si un rico no entra en el reino de los cielos cuando la mayor parte del mundo está en tan desesperante necesidad. Y los ricos no están realmente dispuestos a hacer algo por esos niños, por sus madres y sus padres que se están muriendo por hambre, por la enfermedad y por otras causas de la naturaleza. Me atrevo a preguntar, ¿por qué habría de aceptar a Dios a una persona que tiene riquezas cuando ese hombre nunca se tomó el tiempo para buscar y alcanzar al niño desnutrido y moribundo tanto física como espiritualmente? No lo contesté, solo fue una pregunta que hice, porque yo no dudo que haya ricos con un corazón sincero y se desprendan de lo que Dios les ha dado y ayuden a la necesidad de los necesitados. Pero usted sabe que sí hay, hermanos, hay hombres, hay gente que altruista que da su tiempo, su esfuerzo, su dinero por ayudar a satisfacer las necesidades primarias del individuo, que es la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y el vestido. Jesús dijo que ningún rico que no entregue cuanto tiene entrará al reino de los cielos. Fíjese bien, que ningún rico que no entregue cuanto tiene. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esa es la frase y ese es el punto. Pero también Jesús dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, como ya lo vimos. Amados hermanos, en estos versos Jesús nos advierte que de la fragilidad y la brevedad de los placeres. Y hablar de placeres se refiere a todos los cuales se desgastan y quedan tan inservibles como la ropa vieja, porque están en una base que no es estable ni segura, hermanos. No me malinterpreten. No digo que el dinero que ganamos con ello podamos darnos ciertos lujos o placeres sea malo, hermanos. Lo malo es que no deberíamos nunca entregarle nuestro corazón a esos placeres que los años van a desvanecer. Debemos encontrar su gusto, debemos encontrar ese equilibrio, esa felicidad momentánea en las cosas cuyo atractivo el tiempo las va a deteriorar, con agradecimiento a Dios. Y Jesús concluye diciendo, donde está el tesoro de una persona, ahí está su corazón. ¿Sí se comprende, mis hermanos? Quizás nos cuesta trabajo entender esto, de cómo las riquezas pueden apartarnos del reino de Dios. Si solo pensamos en la bendición y el bien que las riquezas pueden traer, mejor pensemos que los tesoros usados en esta tierra para la gloria de Dios es inversión en el cielo, como dijo o como dice el texto, más bien acumulen tesoros para el sí en el cielo, que ya leímos. Hay un salmo
que lo voy a leer para meditarlo. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Salmo 52:7. Pero también Proverbios nos desafía: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Amados hermanos, no seamos como el hombre que recibe riquezas y cree o piensa que son una recompensa de justicia y obediencia convertida en bendición. Jesús estaba diciendo exactamente lo opuesto, que una persona próspera probablemente nunca entre al reino de los cielos, que la prosperidad es una amenaza tan peligrosa para una persona que prácticamente le asegura la condición eterna. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. Pero no nos pasa eso, hermanos. Nosotros que conocemos la palabra del Señor, porque la única posibilidad que tienen los ricos de ser salvos es Dios. Es encontrarse con Dios y hacer la voluntad de Dios, amando a su prójimo como a sí mismo. Así de sencillo, hermanos. El tercer aspecto y último es la recompensa. Hasta este momento vamos comprendiendo la parábola del hombre rico. Pero los discípulos en ese momento, ellos no comprendían. Ellos quedaron impactados, totalmente descorazonados. Dice el texto que Pedro mencionó que él y sus compañeros lo habían dejado todo para seguir a Jesús. No obstante de ello, Jesús prometió que quienes dejaran algo, hogares, hermanos, hermanas, padres, madres e hijos o bienes, por causa de su reino, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Todos, amados hermanos, todos los verdaderos cristianos sabemos que es verdad. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 9, verso 23, dice que si alguno quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta es una condición para el servicio, hermanos, para el seguidor de Cristo. Tiene uno que negarse a sí mismo. Y al cargar la cruz, o sea, al cargar con la cruz, quiere decir estar dispuesto a todo lo que venga por lealtad a Jesús. Es decir, hermanos, estar dispuestos a sufrir lo peor que nos puedan hacer a causa de nuestra fidelidad a Él. La recompensa entonces está, mis hermanos, si seguimos verdaderamente a Cristo. Él nos da la mayor paz y seguridad posible. Ningún verdadero seguidor de Cristo que haya dejado a personas y cosas jamás, hermanos, es y será abandonado por Cristo y quedar solo y destituido. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que todo aquel Dios le bendice. Cristo, amados hermanos, recompensa de muchas maneras a su verdadero seguidor. ¿O no es así, más amados hermanos? Claro que sí. Yo soy seguro que cada uno de ustedes que escucha puede darnos su testimonio de lo que ha vivido, recibido, de las muestras del amor de Dios en diferentes situaciones que ha vivido, de crisis, de enfermedades o de problemas de cualquier índole que él haya tenido y nunca ha sido abandonado por Cristo. Jesús suple más que abundantemente esa necesidad, amados hermanos. Pablo dijo: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y el texto que leímos, cuando lo dijo Pablo, lo dijo humildemente, porque él sentía paz en su corazón
respecto a sus necesidades personales. Así que, amados hermanos, yo les invito a que confiemos como lo hizo el apóstol Pablo, que tenía paz en su corazón, porque creía en el cuidado divino, que Dios tenía el control de los acontecimientos y que era capaz de suplir cada una de las necesidades personales, porque Dios le había prometido suplirlos todas. Por lo tanto, no dejemos que el temor y la inseguridad ante las situaciones difíciles nos hagan desconfiar de las promesas de Dios y nos hagan desear y codiciar más las cosas del mundo, porque el amor, el temor y la inseguridad son insalubres y desestabilizantes en la vida del cristiano, amados hermanos. El desafío está en que seamos esos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, esas ramas apegadas como un sarmiento de la vid verdadera, que creamos fielmente que Dios es el que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, no olvidando que para un rico entrar al reino de los cielos implicaría tener una gran humildad y la renuncia a sus posesiones materiales, un acto de gran sacrificio. Tengamos presente lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pero quienes desean enriquecerse caerán en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual algunos en su avaricia se han desviado de la fe. Primera de Timoteo 6, 9, 10, que ya lo mencioné anteriormente. Y para concluir, hermanos, todo esfuerzo que usted haga por la obra de Dios tendrá su recompensa. Cuando contribuimos para la obra de Dios con un corazón humilde, pensando en las necesidades de nuestros hermanos en la fe y en las de nuestros semejantes, para el crecimiento de la obra, podemos confiar con Dios, que no es indiferente a un corazón dadivoso. Pablo nos exhorta y nos dice: por eso digo que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y si Dios puede hacer que toda gracia abunde por ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Entonces, la verdadera abundancia no se encuentra en lo que se acumula, sino en lo que se da, hermanos. Ahí está la verdadera riqueza. La vida eterna se obtiene, mis amados hermanos, cuando rendimos nuestro corazón y nuestra vida a Jesús y lo seguimos por amor. Si somos leales y obedientes al Señor, entonces formaremos parte del reino de Dios en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, junto con aquellas personas que aman a Dios por sobre todas las cosas. Que la paz de Dios esté con ustedes, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.